Me llama mucho la atención el gusto que usted tiene no solamente por la literatura, sino propiamente por la cultura mexicana. El hecho que mencionamos hace rato de que un colombiano de Comala propiamente lo retrata, me gustaría que nos explicara cómo fue que llegó usted a la cultura mexicana. Digo la cultura, no tanto ya la literatura meramente, porque ayer le escuché un poema sobre Posada, ¿verdad? Entonces eso fue lo que me reafirmó esta idea, es que no es nada más la literatura, sino es la cultura en sí. Yo creo que hay muchos móviles para que México sea un país que ejerza tanta atracción sobre mí. Esa misma atracción que ejerció, digamos, en su estado salvaje a muy buena parte de los surrealistas europeos que vinieron a buscar en México el surrealismo de la calle, el surrealismo andariego, no el surrealismo programático de los manifiestos. Cuando yo leí muy precozmente, porque digamos cayó en mis manos la antología que hizo Miguel Ángel Asturias de la poesía precolombina, la poesía náhuatl y la poesía azteca me sedujeron mucho antes de conocer el surrealismo, porque ahí están las mismas premisas del surrealismo, la yunta entre el sueño y la vigilia, el trasmundo, el misterio, la violencia creadora, por supuesto. Entonces yo encontré ahí, en ese mundo prehispánico, una fuente de interés prodigiosa. Mi país es un país que desgraciadamente la historia oficial no está contada por la punta del lápiz, sino por el lado de la goma. Nos han desconectado de un pasado. De pronto yo encontraba en ese pasado de México unas raíces que me resultaban muy nutrientes para la poética, para la escritura de la poesía y para la percepción del hecho lírico. De manera que eso puede ser un primer paso. Lo segundo es que yo viví parte de mi infancia, 2 o 3 años en Ciudad de México, porque mi familia vino a vivir a México, y aunque era muy niño, tenía entre 7 y 9 años, las atmósferas de México me impregnaron muchísimo, digamos, la cultura popular mexicana, sus colores, sus olores, la lucha libre, de la cual era fanático en ese momento, de todos esos seres exuberantes que se mueven en ese ámbito bizarro de la lucha libre. Todo eso yo creo que fue creándome un equipaje o un bagaje de simpatías y de atracción ejercida por México. Los colombianos y los mexicanos, yo creo que de todos los latinoamericanos somos quienes más empatías y sintonías de orden vital y existencial tenemos. Yo creo que los colombianos nos parecemos más que a nuestros vecinos venezolanos, más que a nuestros vecinos peruanos, más que a nuestros vecinos ecuatorianos, a los mexicanos. Y eso también tiene que ver con el poder de la cultura mexicana que penetró en el ámbito popular colombiano a través del cinematógrafo y de la música. Yo estoy seguro que un colombiano cuando viene por primera vez a México no piensa que está viniendo a México sino regresando, siendo la primera vez, regresando porque hay en el ámbito popular, a veces piensa uno que hay colombianos que saben más música ranchera, más danzones que los propios mexicanos. Hay un culto extraordinario dentro de lo popular hacia la cultura mexicana. Y por supuesto después la fascinación que fueron ejerciendo en mí algunos autores, por supuesto dentro de la música como Silvestre Revueltas, por supuesto dentro de la poesía y de la narrativa como Rulfo, como Arreola, como Julio Torri, que me parece que es un trípode poderosísimo de la narrativa y de la poética de la narrativa, esos 3 ejemplares maravillosos que son Torri, Arreola y Rulfo. Y por supuesto muy buena parte de sus artes plásticas, fundamentalmente Tamayo y José Guadalupe Posada. Posada, más allá de ser ese gran, digamos, retratista descarnado de nuestro futuro inmediato,
o no tan inmediato, pero de nuestro ineludible futuro, que es la muerte, con un sesgo irónico, burlón y siempre amoroso hacia el ser humano, me parece que es un prodigio degradador. Pero no solamente en ese ámbito de las calacas y de la Catrina, sino en general en un sentido altísimamente plástico. Y esa vinculación de él a lo popular, esa creación de centenares de periódicos, es algo que me emociona mucho de la obra y de la vida de José Guadalupe Posada. Entonces yo creo que así como desgraciadamente en la medida en que progresa una supuesta globalización, nuestros países se balcanizan más, cada vez nos desconocemos más, estamos escindidos. Cuando Rubén Darío, que era diplomático colombiano sin ser colombiano de nacimiento, en Chile, publica su libro Azul, en muy poco tiempo, sin que hubiera los medios de comunicación que existen hoy, era conocido y reconocido en toda América Latina, a lomo de burra, a lomo de mula, en barco, llegaba hacia España. Y yo creo que el modernismo fue el primer grito de independencia estético latinoamericano. El modernismo es un devolverle las carabelas a España cargadas de un nuevo sentido de la lengua. La poesía en español no volvió a ser la misma después de Rubén Darío. Entonces hago ese recuento para señalar que Rubén Darío era un poeta que escribía para la lengua y no para un país. Yo creo que en el caso nuestro deberíamos atender al gran país que somos, con nuestras diferencias, nuestros matices, nuestras costumbres y nuestra historia, para darnos cuenta que yo cuando estoy en Bolivia y veo un bote de totora, soy boliviano, y cuando camino por una calle de La Habana y oigo a Benny Moré, seguramente soy de Las Lajas o de Santiago de Cuba. Cómo realmente uno no debería limitarse a esa taxonomía y a esa geografía que nos impone, digamos, que nos imponen los gobiernos, los estados, ¿no? En ese sentido tengo un carácter ácrata, y creo que México también tiene un carácter ácrata, que México, pues, un país que tiene para algunos sospechoso, para mí maravilloso, privilegio de fusilar a un emperador, me merece toda mi simpatía.